Comentaba en el segmento anterior de presentación del programa, vamos a tratar hoy sobre las reformas que aún están pendientes en el Congreso y en la República Dominicana en sentido general, y el papel que le correspondería al Consejo Económico y Social, que el presidente ya llamó a su convocatoria, pero que todavía no ha sido convocado realmente para discutir todos los asuntos que están todavía pendientes en la agenda nacional. Y para ello contamos con dos destacados economistas, los licenciados Henry Ebrard y Juan de Rosario, quien es director del Instituto Socioeconómico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el diputado nacional por el partido Alianza País, el licenciado Pedro Martínez, quien no es economista, pero como un viejo contador, conoce del tema que va a estar en discusión el día de hoy. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son realmente las reformas importantes que están pendientes y a las que debe dársele prioridad en una convocatoria del Consejo Nacional Económico y Social, que es el foro que el presidente ha designado para discutir esas reformas? Don Juan. Bueno, buenas noches, ¿no? Reiterar las buenas noches. Y el Consejo Económico y Social, que ha sido reactivado nueva vez por el presidente Luis Abinader, tiene un reto bastante grande por delante. Nosotros tenemos 3 gruesos de reformas pendientes. Yo digo 3 porque hay una que la subdivido en 2, no. Tenemos la reforma fiscal, que es urgente, que ya no se puede aplazar más. Tenemos la reforma al Código Laboral, que tiene para mí 2 aristas. Tiene la arista propiamente laboral, pero también tiene la de la seguridad social. Yo creo que no se puede hablar de una reforma al Código de Trabajo si no viene unido, atado a una reforma sobre la seguridad social. Y la tercera es el pacto eléctrico, que quedó incompleto. Yo pongo una cuarta reforma que para mí tiene que comenzar a ponerse sobre la mesa, que es la reforma del Estado. Para mí, yo creo que tenemos que abordar ese tema más tarde, más temprano, pero hay que abordarlo. El tamaño del Estado, cuál es el rol que va a jugar el Estado definitivamente, y también el tema de los recursos humanos. Yo pienso que eso hay que tocarlo. No puede ser que cada 4 años se cambien recursos humanos altamente calificados, porque hay que ayudarnos a los compañeros. Dos de esas leyes que están pendientes son mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. De la Agenda Nacional de Desarrollo, sí, correcto. Exactamente. Que es un mandato que ha sido olvidado. O ha sido desde el 2016. El 2016, exactamente. Señor Ebrard. No, bastante de acuerdo con el amigo Juan, por supuesto. Lo que sí no hay que perder de vista es por qué hay que hacer una reforma, porque no es reformar por el placer de reformar, sino porque es una imperiosa necesidad, quizás acelerada por la crisis enorme que el mundo está viviendo a partir de este año con el tema del COVID. Yo creo que el propósito de esas reformas debe ser garantizar que efectivamente la economía pueda crecer, pero que este crecimiento finalmente se traduzca en mejora del bienestar de la población. Yo creo que esto debe ser el norte de todas esas reformas. ¿Cómo vamos a hacer que efectivamente el sistema en el cual estamos viviendo permita que la gente tenga mejores aspiraciones, que pueda tener una mejor vida independientemente del lugar donde haya nacido? Que hoy en día, fíjense que el primer factor discriminante de discriminación en el país, según los estudios del Banco Mundial, es primero el lugar de nacimiento. Si uno lamentablemente ha nacido en una de las provincias fronterizas, obviamente tiene mucho menos oportunidades que si la tiene en otra provincia. Aunque, si usted ve, no muy lejos de aquí, la provincia de Santo Domingo, que debe ser una de las provincias más prósperas del país, está en el último lugar en cuanto a índice de calidad del sector salud, de la salud, el acceso a salud. La provincia más grande del país, que es la provincia de Santo Domingo, es la que tiene el peor indicador según el PNUD. Eso yo creo que debe ser el norte. ¿Cómo hacer que el crecimiento económico se convierta en bienestar para la población? Ahí sí queda todavía mucho trabajo. Pero hay 3 grandes hospitales, o por lo menos 4 en esa zona.
Sí, pero se no te, pero si eres, mira, si no, el hospital no tiene, no, primero es insuficiente, pero si además de esto, porque lo que aprendimos con el tema del 4% de la educación, no es solamente la cantidad, el tema es la calidad. Y cuando hablamos de calidad de gasto, ahí sí, Juan tiene toda la razón. Además de esta reforma laboral social indispensable, el tema de la seguridad social, el tema de la parte fiscal, gasto y ingreso, y el tema de la reforma del sector eléctrico, hay que transformar el aparato mismo del Estado y la relación del Estado con el resto de la sociedad. Son temas que tenemos que revisitar. Ojalá que esos 6 meses para los cuales ha sido convocada la sociedad a través del Consejo Económico y Social, pues permitan hacer avances en eso, que esta crisis probablemente, lamentablemente, termina siendo el mejor escenario para eso. Si me permite, Miguel. Yo creo que Henry ha dicho algo preciso, o sea, no basta el problema de los grandes hospitales y creo que hacen falta más hospitales. Nada más hay que colocarse, digamos, en la Máximo Gómez con Kennedy para ver cómo a las 7 de la mañana, desde toda parte de los 3 puntos cardinales, en este caso son 3, vienen llegando decenas, centenares y miles de vehículos, o sea, todo el mundo viene a trabajar a la ciudad capital. Eso no puede ser. Hay que establecer dentro de una estrategia de desarrollo que también una población como la de la provincia de Santo Domingo tenga acceso al empleo, a las actividades económicas dentro de su territorio. Así ahí ya nos estaríamos ahorrando una problemática, la cual es el transporte en la ciudad y el desplazamiento. Ahora, yo siempre me he preguntado lo siguiente. Muy bien que se convoque el Consejo Nacional, el Consejo Económico y Social, para discutir leyes que le corresponde aprobar y sancionar el Congreso de la República, que es la autoridad y el poder escogido por el pueblo dominicano para ese tipo de actividades. ¿Qué autoridad tendrían gente que no son elegidos por el pueblo y que no son congresistas en virtud de una designación para formar parte de un Consejo Económico y Social, trazarles pautas de leyes al Congreso de la República? ¿No creen ustedes que en esta era moderna lo que necesitamos es un Congreso con la suficiente autoridad y conciencia social necesaria para discutir la ley sin ningún tipo de intervención extraña en el Congreso? Porque se daba que las discusiones se consensuaban en ausencia de los diputados y de los senadores, en una habitación cerrada en una universidad privada durante muchos años. Y de ahí salían los proyectos de leyes que luego se pretendía que el Congreso, que no tenía conocimiento de lo allí tratado, recibiera una orden y aprobara eso tal como fue sugerido. Bueno, a mí me parece que esa es una distorsión. Y a mí me parece también una distorsión, y en eso le doy la razón al señor Juan de Rosario, cuando dice que aquí cada 4 años, ¿por qué cada 4 años con un cambio de gobierno tenemos que cambiar directores de escuelas y directores de hospitales? Eso me parece absurdo. Yo quería decir que el espíritu del Consejo Económico y Social es un espíritu de consulta, es un espacio de diálogo, ¿no? Y de concertación. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, creo que hay otros escenarios. Y el mensaje que se envía es como que este Consejo Económico y Social es el consejo que diseña, elabora las leyes, y que los diputados lo que hacen es refrendarlas. Y es una especie como de invertir los papeles, invertir los roles. Yo pienso que es en el Congreso que debe comenzar a discutirse esto. Y obviamente, un equipo de asesores, de consultores, que pudieran estar operando de diferentes aristas. Pero yo realmente, a mí lo que me preocupa es el tema de la representatividad de estos espacios. O sea, por ejemplo, el grupo sindical ya está prácticamente nombrado ahí, son la gente de siempre. Pero, ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, que se hacen asambleas y que esa asamblea designa un representante, pero ¿cuál es el nivel
realmente de representatividad en términos de lo global, de lo grande, del alcance que tiene esa persona para decidir en función de 10 millones de habitantes. A mí me preocupa mucho eso. Yo pienso que también es un espacio que castra mucho la posibilidad de oír a otros sectores que también tienen su opinión sobre esta reforma. Yo creo que es un espacio de consulta, es el espíritu, pero todo parece indicar que es como donde se hacen las leyes y que los diputados y los senadores las refrenan, y eso es como invertir los roles. Claro, y luego dicen, pero ya eso fue consensuado. Correctamente. ¿Consensuado por quiénes? Y son los mismos empresarios de siempre, son los mismos sindicalistas, son los mismos representantes de la sociedad civil que nadie sabe qué universidad le da ese título. Y hay una gran parte de la sociedad dominicana importante y creciente y que ha cambiado con el crecimiento y las transformaciones que la República Dominicana ha sufrido en los últimos años, que ya son una fuerza mucho más importante en la sociedad dominicana de lo que eran antes. Y muchas de esas fuerzas no están representadas en el Consejo Económico y Social. Lo cual quiere decir que en este caso, Miguel, lo que procede no es de cancelar el Consejo, sino revisar, actualizar el modo de representación, de representatividad, porque efectivamente, mira, lo peor que se puede hacer, y yo no creo que sea el ejercicio, si ese es el ejercicio, creo que es un ejercicio que va a fracasar. A cada quien le corresponda, inclusive por la misma Constitución, que está inspirada de otras constituciones donde existe también el Consejo Económico y Social, pues le toca un rol, como dice Juan, que debe ser consultivo, que a veces cuando dice consultivo es que entonces te van a consultar sobre una iniciativa de ley. Te voy a mandar una iniciativa de ley para decir, mira, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? Hay un poquito diferente porque el tamaño, el nivel de la discusión es otro. Ahí se busca firmar grandes pactos que se derivan de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y esos pactos, si buscan consensos, solamente puede ser sobre grandes ideas. ¿Cómo después eso se aterriza en la ley? Lo que son medidas muy concretas, para las cuales nunca va a haber este consenso. Yo creo que esa es la discusión donde después tiene que ir, donde pertenece, porque los representantes electos del pueblo son los senadores y son los diputados, que son dos discusiones. Creo que el Consejo Económico Social ahorita solamente debe estar hablando de grandes líneas filosóficas, ponerse de acuerdo sobre grandes ideas y después decirle, mira, señores, senadores, a ustedes les toca hacer esta ley. Sabemos que en el Consejo Económico y Social se discuten primariamente muchas de las leyes cuya discusión envuelven intereses muy encontrados, ¿sí? Que luego tratan de introducir sus propios intereses en una ley de carácter nacional que además tiene un interés público. ¿Entiendes? Por ejemplo, el tema del termoeléctrico, el tema de la reforma fiscal, y muchos otros. Entonces yo creo que eso debería corresponder a un Congreso. El problema, lo admito, es que tenemos un Congreso, y yo nada tiene que ver con el señor Pedro Hernández, que acaba de llegar al Congreso de la República. Pero tradicionalmente el Congreso no es más que otro centro de discusión de intereses particulares, que no lleva prácticamente a ninguna parte y que desvía realmente la marcha por donde debe andar el interés nacional. Mira, yo quiero citar otra vez a Juan, porque él ha dicho dos cosas. Una es supletoria de la otra. Lo primero, no se ha hablado de la reforma del Estado. Entonces es un aspecto fundamental, porque aquí la falta de institucionalidad en todos los estamentos del Estado es que determina que instituciones de facto jueguen el papel fundamental en un momento. Entonces, la parte que digo que es supletoria es lo que él habla de la permanencia de los técnicos del Estado, o sea, llamémosle los empleados, pero esos técnicos. Yo tengo una información de primera mano de que SENASA, que es una de las instituciones del gobierno, del Estado y del gobierno anterior, que funcionaron de una manera bastante aceptable. En este momento sus técnicos
están siendo cancelados y van a ser sustituidos por personas sin capacidad. Pero esos técnicos, es peor, se van al sector privado. O sea, una entidad estatal que está llamada a jugar un papel social importante y que además ha brindado un servicio bastante competitivo con relación a las demás empresas. Entonces resulta que va siendo desguazado poco a poco de personas que vienen a ocupar una posición, cuando el Estado debía garantizarse su continuidad y sobre todo en estos niveles, donde lo público logre un conjunto de hombres y mujeres capaces de sentir por lo público, porque esa es su carrera, porque esa es su profesión, porque ahí han sido formados, y no que suceda, como siempre, que a la hora de discutir el Estado con el sector privado, siempre lo público resulta afectado. Al final de la discusión y la firma de los acuerdos vemos, pero el Estado resultó perjudicado. Y es porque no hay una seguridad de continuidad, una formación también permanente de esos técnicos. Cuando Juan habla de la necesidad o se refiere a una reforma todavía más importante que todas las otras que hemos mencionado, que es la reforma del Estado. ¿Cuál sería el propósito y el objetivo fundamental de esa reforma? ¿Achicar el Estado o seguir agrandando? Sencillamente adaptarlo a los nuevos tiempos. No vamos a decir agrandarlo o achicarlo, sencillamente ajustarlo. Por ejemplo, no es posible que todas las decisiones del Estado sean centralizadas. Eso no es posible. Hoy en día eso no es posible. La centralización está demostrado que no es un buen elemento de gestión en términos de administración de bienes públicos. Número dos, ¿cuál es el tamaño del Estado que queremos? Porque de lo contrario vamos a estar haciendo reformas fiscales todos los años, porque el gasto va a estar siempre desbordado. Y número cuatro, yo pienso, vuelvo, insisto, en el tema de la carrera administrativa, que es la parte que a mí me preocupa mucho. No podemos hablar de modernización de un Estado cuando cada 4 años se está cambiando recursos humanos que han costado mucho al mismo Estado, o sea, personas calificadas. Y no estamos cuestionando si los que vienen están calificados o no. Hay un know-how ahí que eso en el ámbito empresarial tiene un valor muchas veces que es incalculable. Y sin embargo, el Estado ese know-how lo deja ir graciosamente, ¿no? Y se va a veces hasta hacia el sector privado, actuando como una especie de subsidio, que también en algún momento deberemos tocarlo. Yo creo eso. No habrá reforma fiscal que permita al Estado cubrir sus necesidades mientras no exista una reforma del Estado que establezca cuál es el horizonte en términos de gasto, no solamente de gasto corriente, sino también de gasto de capital. Bien, caballero, y la discrecionalidad. Si me lo permiten, caballero, tenemos que hacer una pausa obligada, pero estaremos de regreso en poco momento. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Continúen con nosotros. Edición Nocturna regresa en pocos momentos.